Las desigualdades sociales crean y perpetúan las desigualdades en salud. Estas inequidades sociales no son otra cosa que los procesos y fenómenos que ocurren en nuestra sociedad, países, ciudades, distritos, barrios y edificios y que se relacionan directamente con la salud y las enfermedades que tenemos. Los determinantes sociales están íntimamente relacionados con los trabajos y el nivel educativo, con nuestro género, edad y con el lugar en el que vivimos. Las estadísticas de fallecimiento causadas por el COVID-19 en Estados Unidos describen un vínculo entre la pobreza y el efecto de la pandemia. El índice de enfermos entre la comunidad afroamericana es superior a la de otras comunidades. Los analistas han establecido una conexión entre condiciones de vida, renta y la evolución de los contagios en esta comunidad. Un estudio de The New York Times del 3 de abril asegura que los barrios más pobres en ciudades como Nueva York, Madrid y Barcelona han sido los más afectados por esta emergencia sanitaria. Alrededor del mundo hay más de 2.000 millones de personas con trabajos informales. En países de escasos recursos llega a ser hasta el 90% de las personas que trabajan. Y estas están prácticamente en todos los sectores de economía: hostelería, venta callejera, manufactura, comercio, incluso agricultores. Las mujeres están notablemente más expuestas, especialmente por el trabajo doméstico, y son un eslabón aún más débil, según el organismo independiente de las Naciones Unidas. Tienen estos empleos en los que tienen que estarse moviendo bastante, más que todas las personas de empleos informales, los cajeros, conductores, empleos, personas con empleos así. Eso, o sea, ellos tienen que salir, no son empleos en los que puedes hacer desde internet. Sí, ¿no? Ponele, esto de la desigualdad, obviamente viene de años, pues, o sea, de años atrás, en esto de que estamos viviendo de esta emergencia, pues muchas veces se dan a la luz todo este tipo de problemas que algunos tal vez no lo tienen en cuenta. Esto del virus, el incremento no se debía a la alta cantidad de población, sino que se debía a las distancias que tenía que recorrer una población. Pero hay una gran cantidad de personas que viven en Santa Ana y trabajan acá. ¿Y qué hacen? ¿No? Eso, alguna de esas personas pudo haber llevado el virus de acá a Santa Ana. Y eso no hubiera pasado si las pequeñas ciudades hubieran estado totalmente desarrolladas. Que sí te afecta la densidad poblacional porque es un virus, o sea, se transmite mientras más contacto de gente tenga. Del movimiento, sí, o sea, si la gente se desplaza, obviamente va a contagiar a más personas, pero quieras o no, el hacinamiento en el que viven estas comunidades, que ya de por sí viven en lugares de alto riesgo, o sea, hace que sea como mayor la cantidad de personas que pueden contagiarse. Y aparte de eso, no todas las personas tienen acceso a ese tipo de servicios, a una atención médica. El COVID-19, además de los evidentes problemas de salud, ha traído consecuencias a la economía, la sociedad y la vida urbana. Un aspecto del que no se habla mucho es la salud mental durante la pandemia. A continuación veremos un video del Centro de Información de las Naciones Unidas con el ex ministro de Portugal hablando sobre el tema. Mental health is at the core of our humanity. It enables us to lead rich and fulfilling lives and to participate in our communities. But the COVID-19 virus is not only attacking our physical health, it is also increasing psychological suffering. Grief at the loss of loved ones, shock at the loss of jobs, isolation and restrictions on movement, difficult family dynamics, uncertainty and fear for the future. Mental health problems, including depression and anxiety, are some of the greatest causes of misery in our world. After decades of neglect and underinvestment in mental health services, the COVID-19 pandemic is now hitting families and communities with additional mental stress. Those most at risk are frontline health workers, older people, adolescents and young people, those with pre-existing mental health conditions, and those caught up in conflict and crisis. Parte de esa tensión que hay en la comunidad es un poquito comprensible, porque más que todas las personas que están más tensas es porque tienen algo que perder. Suponete en mi caso, mi papá es hipertenso y diabético, y así hay varios casos, hay viejitos también en casas, y eso que hace uno pone a las personas más tensas. Sí, ¿no? Y
o sea, ponete a pensar también de todas aquellas personas que día a día tienen su vida como atareada, sus actividades diarias, y ponerlas como en confinamiento casi 3 meses, y muchas veces, como decía Rosalba, no tienen como el albergue ideal, pues donde poderse desestresar o qué sé yo, o sea, poniendo aparte que nosotros pues tal vez somos privilegiados en tener, y hay gente que tal vez pues, no tiene esa dicha de que nosotros tenemos, entonces eso también interfiere un poco en el aspecto psicológico. Nos discriminan por trabajar en el ámbito sanitario. Por ejemplo, a las enfermeras no las dejan subirse al transporte público a veces, o nadie quiere acercárselas porque creen que ellas tienen el virus, y es cierto que están más expuestas, pero también se cuidan, no es que solo por ser enfermera ya tiene el COVID. Entonces también esa discriminación no es correcta, ¿verdad? También se puede encontrar discriminación en las mismas colonias, los vecinos, cuando a alguien le da COVID, entonces esa casa es como contaminada, ¿verdad? Y hay personas que incluso les han llegado a dejar notas, ya sea porque están enfermos o porque trabajan en un hospital, que dice como que tus vecinos no queremos que estés aquí. Y es bastante injusto porque pues ellos tienen derecho a estar en su casa. Y también se han dado casos en los que han llegado hasta a rociar con lejía o con mangueras la casa de las personas infectadas. Se está creando como una alta discriminación, una alta tensión, una exclusión en la sociedad horrible, o sea, quita todo lo que hemos estado estudiando del sentido de la comunidad. Por ejemplo, aquí por mi colonia hay una colonia pequeña donde yo conozco que hay como quizás unas 5 o 4 familias que son como asiáticas, ¿verdad? No conozco algún caso de que hayan ido a tirarle algo o discriminarlos de tal forma, pero yo siento que ellos se han de sentir como incómodos, incómodos, pues, o sea, me imagino que ni han de querer salir, ha venido a complicar un poco en cuanto a esto de la discriminación, ¿verdad? Aumenta la violencia hasta estas personas. Psicológicamente a todos, pues incluso a los que, entre comillas, están cómodos en sus viviendas, también les afecta de alguna otra manera. ¿Qué va a pasar después con la situación? ¿Cómo se va a manejar la ciudad a partir de problemas sociales? Pues? Entonces, sí, ¿verdad? Es como afecta también la parte mental. La crisis sanitaria del COVID-19 está afectando ya a las empresas directamente en la propia actividad de las compañías. Empresas de aerolíneas y cadenas hoteleras han tenido que declararse en bancarrota para sanar sus bajos ingresos a casi nulos. Otras empresas pequeñas de comercio alimenticio se han visto en la obligación de cerrar temporalmente sus negocios debido a las medidas decretadas por los gobiernos. Crisis que está haciendo que las personas dejen las inversiones, dejen de invertir en mobiliarios, en bienes. Pues en así los restaurantes están cerrando y cada vez están quedando como más locales vacíos y todo eso, entonces ahí va a haber como una pequeña transformación, van a perder clientes, todos estos lugares, van a comenzar a existir lugares fantasmas, todas estas pequeñas placitas donde habían como 4 o 5 negocios, la peatonal de la UCA. Todo eso de los negocios, del cierre de negocios, de empresas, de recorte de personal, esto está afectando en la economía, pues, pero también se refleja, como tú decís, en la parte urbana. Sí, aunque gran parte se va a ver reflejada en comercios informales, pero también te hace pensar en las que son oficinas, o sea, qué tan necesario es ahora una oficina. Si ves los bancos, ahorita lo que están trabajando más son las sucursales, porque es donde atienden a la mayoría de los clientes. Pero si ya es como trabajo administrativo, no lo están haciendo en oficina física, sino que se está trabajando todo desde su casa. Entonces también te replanteo, o sea, es necesario tener una oficina, y si es ese tipo, más de alguno va a pensar, bueno, si no tengo necesidad de tener un local, ¿por qué voy a gastar en eso? Entonces vas a empezar a perder no solo empleados de limpieza, sino también de seguridad, o sea, todos los que van en esa línea. Yo creo que hay empresas que no se habían adaptado para nada a, digamos, a la época
de las redes sociales o que no tenían su página en internet. Entonces, creo que fue un momento bastante decisivo para ver si las empresas que ya habían comenzado tener que apresurarse más con sus proyectos de digitalizarse, y las empresas que no lo tenían planeado tuvieron que decidir si hacerlo o si no, tal vez cerrar. Y claro, cada vez que una empresa cierra, detrás de ella vienen todas las personas que quedan sin empleo. A veces no son empresas muy grandes, sino que tal vez son empresas familiares, pero entonces también los ingresos de esa familia pues se pierden. Siempre se nos ha dicho que los derechos humanos son irrevocables, pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a algo inusual como una pandemia? Para esto es necesario una ley de excepción, de emergencia o parecido. Estas leyes justifican la restricción de ciertos derechos, pero la dignidad humana y la justicia no deben ser olvidadas. Que han resultado para todos nosotros en la imposición de la cuarentena, que limitan la libertad de movimiento y también el aislamiento, que es lo que todos estamos viviendo ahorita. Estas restricciones son más que todo para salvaguardar nuestra salud, que es lo más importante. Aunque nuestra crisis es tanto económica como de salud, tenemos que recordar que también esta es una crisis humanitaria. Pero aún así nosotros perdemos ciertas libertades, sobre todo la libertad de asociación o la libertad de poder movernos hacia donde nosotros deseamos. Pero hay que encontrar medidas en que esto no nos afecte, porque hay que recordar que la ciudad en su gran parte es esas relaciones que tenemos entre personas. El problema de falta de movilidad, así como nos indicaba Rosalba, incluso se puede decir que afectó a la educación pública. Muchos padres han dado por perdido el año escolar público. En efecto, no sabemos si es momentáneo o podría llegar a ser permanente, incluso podría afectar en el índice de analfabetismo. Hay colonias sobrepobladas donde te están exigiendo un distanciamiento físico, pero como no hay espacios, hacinamientos más dispersos, pues se ven obligados a estar viviendo un poco más en estos grupos de maras y todo esto. Las restricciones adoptadas para mitigar los efectos del COVID-19 en los diferentes países han limitado la movilidad urbana. Estas restricciones se han visto altamente afectadas en el sector de transporte público urbano. El cierre de fronteras regionales e internacionales para evitar su propagación han restringido los flujos de transporte tanto marítimo, aéreo y terrestre. Sin embargo, las medidas tomadas para procurar la salud de todos afectan a un gran porcentaje de la población que depende de la preservación del servicio de transporte como sustento. La bicicleta son los usos alternativos de transporte que no sean motorizados. Y lo que provocaba que las aceras rebasaban de personas, y eso no estaba a favor de las nuevas condiciones de sanidad. Varios países que no, por la cuestión de que prevalece el vehículo sobre el peatón, no existen aceras. Entonces ahora que te estás movilizando más a pie, están con la disyuntiva esa de dónde va a caminar la gente si esto es para los vehículos. También estaba viendo una entrevista, pero era sobre Perú, porque Perú ahorita está con su gran relajo, que le preguntaban qué pasa, o sea, cómo van a obtener ellos el distanciamiento social si ya la gente empezó a salir. Entonces ella dice que es bien difícil si tenés que respetar al menos 2 metros entre personas, y si la acera ni siquiera tiene 1 metro de ancho, y es un flujo abundante de personas, ¿cómo haces para que todos cumplan al menos 1,50 m? O sea, casi que imposible. O sea, es que no a readecuar, sino que tenés que enseñarle a la población que hoy vas a vivir de otra manera diferente. Entonces empezaba con eso, igual empezaba a hablar por el transporte público, que si no, ¿cómo ibas a salvaguardar otra vez, verdad? Si vas a poner alcohol gel, o lo que ustedes decían al inicio, el uso de las mascarillas. O sea, ya hay lugares que ya es obligatorio que ocupes la mascarilla, o sea, sin importar dónde estés, sobre todo en el transporte público. Sobre eso, vi un video en el que a un señor lo estaban echando del transporte público por no usar mascarilla, y de una manera bastante violenta. Entonces yo creo que ahí es justamente cuando se empiezan a exagerar los medios que se utilizan para llegar a hacer cumplir las medidas. Tal vez ese señor pues no tiene otro medio de transporte más que utilizar un bus,
y en el momento no tenía una mascarilla, tal vez podría brindar una mascarilla si tiene una, en vez de tratar de echarlo con violencia de transporte público, que tal vez es su única opción para mover. Es que yo creo que toda esta crisis está generando una gran tensión en la población, y la misma población se está quitando los derechos. Fíjate que en contraparte, Taiwán es el que mejor está solventando la crisis, o sea, ellos ya están trabajando y todo, pero es el que menos atención le han dado. Han puesto cámaras y todo, y hasta tienen una aplicación para decirte dónde están los más contagiados, y eso que ellos ya llevan, o sea, casi que aplanada la curva. Pero hasta la misma población sabe y dice, bueno, o sea, nosotros no nos queremos enfermar, pero acá estamos, o sea, saben que es necesario hacerlo para poder tener otra vez como tu vida normal. Entonces ellos hacen esa aplicación para decirte dónde hay infectados, pero aparte de esa aplicación de decirte dónde están como los mayores focos de infección, también te dicen dónde hay mascarillas. O sea, no solo es como, vaya, los vamos a vigilar que no tengan, pero también te estoy dando soluciones. Si no las tenés, en tal farmacia podés, por decirte algo, con tu DUI o algo, ¿verdad? Podés ir a traer tus mascarillas, te dan como 3 mascarillas por persona, o sea, pero es que sí es obligatorio, pero al menos darle los recursos a las personas para que puedan seguir circulando. Entonces ellos no han parado de trabajar, pero al mismo tiempo su mismo gobierno les está dando las herramientas suficientes para que ellos puedan seguir con su vida diaria. Esto no va a ser corto, o sea, va para largo. Y quieres o no, de alguna manera, tanto comercio, la industria tiene que adecuarse a la nueva forma de vida que vamos a tener por un buen rato. Pero no por eso quiere decir que tengamos que perder el derecho a movilizarnos, o sea, porque aunque todo lo podamos hacer desde casa, siempre tenemos la necesidad de salir, o sea, ya sea por compras, por simple recreación, o sea, siempre los espacios urbanos siempre son necesarios, pues, o sea, fuera de que tenés que salvar tu salud física, también, así como hablamos en los otros videos, la salud mental es súper importante, pues tampoco podemos vivirnos encerrados. A mí me llamó bastante la atención. Ustedes siguen a Playground en Instagram. Bueno, pues ellos hace unos días subieron el mismo artículo que el arquitecto había subido de los espacios libres, y que salía un parque con círculos. Pues Playground en sus historias puso una encuesta, puso que sí, que si tú crees necesario estas medidas, y yo le puse que sí, y en los resultados salía que el 80% estaba de acuerdo que sí, eran necesarias estas medidas. Pero de ahí pasabas la historia y salía una segunda encuesta que decía, ¿tú te sentías seguro con estas medidas estando con un montón de gente alrededor, pero con distancia? ¿Te sentías seguro? Y la mayoría, yo puse que no. O sea, a pesar de que sí se sigue una medida, yo no me sentía segura. Igual el 80% decía que no. La vida urbana hace 2 o 3 meses atrás era normal. Alta densidad de la población en los espacios urbanos, densidad en los espacios de movilidad, en el transporte mismo, personas ganándose la vida ambulantemente. La vida urbana era tal y como la recordamos. Ahora vivimos en tiempos de pandemia, a donde el distanciamiento físico es primordial para evitar el contagio masivo de la población. Distanciamiento físico que ahora se ve reflejado en espacios públicos como calles, parques, plazas, lugares de turismo como playas, montañas y demás espacios públicos, lugares desolados y sin vida urbana. Las medidas de reducción de movilidad, de convivencia social y el confinamiento obligatorio por parte de la mayoría de los gobiernos en el mundo, estas medidas han puesto a pensar cómo será la vida urbana cuando la ciudad comience a funcionar, qué medidas se tomarán para volver a reactivar la movilidad urbana, los espacios públicos, la actividad económica de estos, cómo se deberá de comportar las personas en aglomeraciones físicas. Nos preguntamos, ¿cómo reactivaremos los espacios comunes mientras se mantiene el distanciamiento físico? Países europeos ya están habilitando progresivamente las actividades de las ciudades, debido a que están tomando medidas para desinfectar los espacios públicos. Medidas como distanciamiento físico obligatorio por medio de marcas para hacer filas, también en plazas y parques se están tomando las mismas precauciones. Vaya, en cuanto a los espacios públicos, pues creo que esto viene incluso de los gobiernos, que a veces hay poca inversión en espacios públicos, no hay muchos espacios públicos donde la gente pueda llegar, y eso se ve reflejado en que los pocos espacios públicos que tenemos se saturan de gente, y eso hace que pues, medidas que ahorita poco el acceso a personas, porque los espacios no son como los adecuados para que la gente pues, se pueda dispersar. No sé qué opinan ustedes. Yo estaba viendo también imágenes de un parque, creo que, bueno, varios parques, la verdad, de los que han marcado como
círculos o zonas en las que sí puede estar la gente o no, y hasta llegaban a compararlo con una distopía, que la verdad es que a todos nos hubieran dicho hace un año que ibas a ir a un parque y te iban a decir, aquí te puedes sentar, aquí no, aquí solamente pueden estar 3 personas, o solo podrías estar tal vez con las personas con las que vivís, que es otra medida que se ha tomado, por ejemplo, en Canadá. Tú solamente puedes salir con las personas con las que vivís, o sea, si vas a salir tiene que ser con las personas de tu mismo hogar. Sí, también da la idea pensar que si empezamos a hacer como ese tipo de pequeña legislación, no sé si llamarlo así. También hay factores como la informalidad en muchas ciudades, de no tener no sé, una logística de reubicación, por ejemplo, de ventas, como por ejemplo de espacios ambulantes, de personas ambulantes. Todo eso también pues ha venido a ver cómo se va a reestructurar todo eso. Sí, también eso creo que se convierte en un problema, que muchas personas tienen el empleo informal, entonces digamos que no tienen ninguna responsabilidad por cumplir leyes, porque realmente trabajan por su cuenta. O sea, comienzan los problemas, y tal vez ahí es cuando empiezan a intervenir las autoridades no de la mejor manera, o ya incluyendo violencia. Incluso también tiene que ver también los gobiernos, que tienen que tomar una actitud diferente, algo como más resiliente. Para cambiar las cosas, pues no solo ver las cosas negativas de cómo se va a comportar la ciudad, también podríamos rescatar una nueva movilidad urbana, o sea, podríamos implementar más el uso de bicicletas, caminar simplemente, y ir dejando de a poco el uso que tenemos hacia lo que son los vehículos. En medio de la cuarentena en Bogotá, los trapos rojos se han convertido en una herramienta para que pidan ayuda a las familias de bajos recursos que se han quedado sin su sustento diario y sin comida en plena pandemia de COVID-19. Algunas familias han comenzado a colocar banderas blancas afuera de sus casas para indicar que no tienen alimentos. Imágenes que se han podido ver en zonas populosas de la capital, tal y como ya ha ocurrido en otros países. El gobierno llegó este miércoles a algunos de esos lugares a entregar ayuda. El Ejecutivo ha dicho que entregará 2.7 millones de bolsas alimentarias. 1 millón de esas unidades las está entregando a los 262 gobiernos locales. De hecho, el alcalde capitalino Ernesto Mason entregó este miércoles ayuda alimentaria a familias que habían pedido ayuda a través de banderas. Estas familias enteras que salen a las avenidas o calles más concurridas, no solo de la capital, sino de distintos puntos de Guatemala, en señal de auxilio con una bandera blanca en las manos para solicitar víveres o empleo. Las autoridades, por su parte, en las últimas semanas entregaron 200,000 cajas con víveres y han dicho que se implementarán programas para la reactivación económica. Sin embargo, nuestras cámaras captan día con día que son más núcleos familiares los que salen a las calles a pedir auxilio. En este caso, la gente, por ejemplo, desempleada, muchas veces trabajan en empleos informales y que tienen que darle de comer a su familia, pues, y muchas veces son casi más de 7 personas. Y hay noticias y todo donde pues hay gente que ha salido a las calles no a protestar, sino a pedir como una ayuda. Están pasando hambre, no tienen los recursos necesarios, tal vez no tienen dónde vivir, porque también se puede dar el caso que no tienen un lugar donde vivir. O incluso puedes verlo desde otro punto de vista, que las personas más afectadas también son las que les toca estar saliendo a diario, como cajeros, enfermeros. Esta gente, aparte de estar con el esfuerzo físico, también muchas veces tiene que estar exhibiéndose al contacto. Sí, definitivamente las personas que tienen que trabajar son tal vez las que se arriesgan más a poder contraer el virus, pero también muchas personas quisieran estar en su lugar, si lo ven, pues, o sea, es como un riesgo, pero también al menos ellos están trabajando, tienen un sueldo, y varias personas deciden arriesgarse, y aunque sea salir a vender algo, porque no tienen ningún ingreso ahorita. La verdad es que la crisis es lo que ha provocado, pues. Si vos no trabajas, sobre todo si vivís en una de las zonas precarias o de veras sos cabeza de la familia y dependen de ti de ingreso, o sea, tenés que hacerlo, pues no
no se le está dando como mucha opción a estas personas. Y es lo que decía María René anterior, pues es que ya en otros países está siendo como un derecho el acceso al internet. Estas personas que no pueden desarrollar su trabajo desde casa no tienen ese derecho ni mucho menos esa oportunidad. Hay personas que han perdido su trabajo por lo mismo y ya no cubren, pues ya no logran la manera de sustentar a su familia. Va a llegar un punto en que estas personas lo que van a querer generar es robo, pues, o sea, no les va a quedar como otra alternativa. Yo en lo personal tenía una empleada doméstica, pues ella ya nos había dicho de que se iba a retirar, pero hace poco nos llamó diciéndonos que si necesitábamos una, porque en la comunidad en donde ella trabaja hay alrededor de 60 mujeres que están necesitadas de trabajo. O sea que ahorita nadie está contratando empleada doméstica. Es un muy buen ejemplo de trabajo informal, porque estas personas no están con un contrato, sino que más bien es como un contrato hablado, ¿verdad?, que se hace con estas personas, y realmente porque no se pueden movilizar o porque tal vez incluso la familia que normalmente le da trabajo en estos momentos no está en una buena situación económica, tampoco la puede contratar a ella. Entonces termina siendo una cadena de falta de recursos que llega hasta el punto en que las personas pues más abajo de la cadena ni siquiera les alcanza para la comida, ¿verdad? También estaba leyendo de que entre los grupos vulnerables, como ya sabemos, están las personas de la tercera edad, y esto lo podemos ver reflejado en ciudades que tienen la población envejecida. Es bastante común en Europa, y el ejemplo que yo leí era un pueblito en Italia que es muy común que las personas se retiren ahí. Entonces la población ahí es definitivamente, la media es que sean mayores de edad, entonces se ven más afectados, y la tasa de letalidad es mucho mayor que en el resto del país por esto mismo, porque es un grupo vulnerable concentrado en un mismo lugar. Creo que un grupo peculiar que no habíamos pensado que también está siendo afectado podría ser como los estudiantes, pero no solo de centros escolares, sino también estudiantes universitarios. Venezuela está porque uno paga una mensualidad alta para las universidades locales, precisamente por cercanía, clases presenciales, las aulas, el ambiente, y quizás el no recibir todo esto, sino que estar recibiendo clases virtuales, uno se pone a pensar si realmente vale la pena, si no costaría menos y con mejor calidad pagar clases en línea, y quizás esto incluso podría llegar a afectar la cantidad de estudiantes que están ahorita en la universidad. Y el costo puede bajar incluso. No estás pagando infraestructura y daños de... Sí, también la mayoría de estudiantes dependen de la economía de sus padres, y si esta se ve afectada, también se puede haber afectado en sus estudios, en que el siguiente periodo, el siguiente ciclo no se lo puedan pagar. Puede llegar a disminuir, al menos en las universidades locales, la cantidad de estudiantes. De haber buenas políticas sí pueden, pues, pero en estos momentos es más como estaban diciendo, pues una lucha de entre poderes, de que quién tiene, no sé cómo llamarlo, o sea, mayor, no es que no es poder, sino que mayor influencia sobre la población. Casi que se va más por tus ideas políticas y menos sobre la crisis humanitaria en la que estás viviendo, pues. O sea, se desvían y siempre es por pura política, por políticas mal manejadas más que otra cosa. Sí, ¿no? Y incluso, o sea, la Organización Mundial de la Salud advierte, la ONU también advierte que a todos los gobiernos que se centren en lo que de verdad interesa, pues no tomar esto como algo político, como algo partidario, porque quieras o no, eso afecta a la gobernanza, pues porque se descuidan de lo que actualmente es importante. Sí, y si nuestros gobernantes no son capaces de sacarnos de esa crisis, o sea, nosotros no vamos a volver a tener las ciudades como las manejamos, pues, o sea, estamos perdiendo gracias a no tomar medidas rápidas o por perder el tiempo en otros asuntos que ahorita no son de importancia, se están olvidando en sí
de cómo se maneja repercute bastante mucho la opinión política y las formas de gobernar, pues. Puede haber como un cambio dentro de un cambio de preferencia de nuestro patriotismo. O sea, nosotros normalmente estamos identificados o como normalmente estamos como acostumbrados a un patriotismo que está ligeramente ligado con el poder militar o aspectos así por el estilo, pero ahora ya no. Ahora nuestro patriotismo es como está en nuestros científicos, o sea, en nuestros doctores, en todo el personal médico, pues paramédicos, cirujanos, todas estas personas que arriesgan su vida ante el virus. Y incluso la escuela de médicos del país ha anunciado que hace falta alguien que conozca del tema dentro de la asamblea. Creo que con lo que decís de la asamblea legislativa, todos hemos visto la lucha de poder que se ha dado entre el gobierno ejecutivo y el legislativo. Nunca logran llegar a ningún acuerdo y han convertido la emergencia sanitaria como un problema político más. Y en vez de enfocarse en qué es mejor para las personas, para la emergencia o incluso para reactivar la economía, se están enfocando en ver quién tiene la última palabra. Y al final los más afectados somos nosotros, es la población, porque estamos estancados y como ellos son los que hemos elegido para que estén en el poder, entonces ellos pues son los que tienen que poner las leyes, ¿verdad?, que van a aplicar el caso, y no están haciendo su trabajo, sino que han preferido hacerlo todo un circo político, o sea, y nosotros lo único que nos queda es como esperar a ver qué pasa. Y la economía creo que ahorita es lo que ha quedado como en segundo plano, y las personas técnicamente están respetando lo de salir con el DUI, con el número de DUI el día que te toca, pero también se ha creado esto de hoy es mi día de salir, entonces yo voy a salir, y al final, o sea, sí es menos personas de lo que normalmente hubiéramos encontrado hace unos meses en la calle, pero no es realmente una cuarentena, o sea, las personas ya no están siguiendo las leyes, y con razón, porque nadie puede estar tanto tiempo sin actividad económica y todos están buscando ya sea una forma ilegal de trabajar y producir algo. Sí, o sea, ahí es donde ligas un poco la población con lo del gobierno, porque, o sea, no se terminan de comunicar. María nos comentaba un poco hace poco que hace como 3 semanas atrás, 2, fue a Santa Ana e incluso había gente, o sea, fuera de las calles, muchos de los negocios abiertos. Por ejemplo, yo conozco que en Lo Vasco, en Panchimalco, hay lugares que abiertos, pues porque la gente ya no soporta estar así, ya no tiene como los ingresos suficientes para paliar esa crisis. Y en parte se debe a la comunicación de los gobiernos, porque, por ejemplo, hay muchos como planes o propuestas económicas que se han, valga redundancia, propuesto, ya sea por el Ejecutivo, en todo caso, que es el gobierno central, que se han como tratado de parar ya sea por el legislativo. Y esto encadena que el gobierno central no puede ayudar a las alcaldías, y esas alcaldías tampoco pueden ayudar a las alcaldías municipales, que es donde directamente están en contacto con la población. Entonces, al ver que no hay ayuda por parte de los gobiernos centrales, no hay recursos económicos para apoyar ese tipo de municipalidades, la gente se ve obligada a salir a las calles. Sí, en efecto, y son personas que realmente están afectadas, sí. O sea, no reciben ayuda, y creo que en algunas alcaldías creo que saben que estas personas están necesitadas, no las pueden ayudar del todo, quizás no las cierran por eso. Sí, tenés razón, que tal vez en la capital no lo vemos tanto, pero imagínate cuántos pueblos hay, o sea, en El Salvador, y claro, o sea, la alcaldía, si es una alcaldía con pocos recursos, tampoco le puede decir a su misma población que no salga, o tratar de llevárselos a la cuarentena obligatoria, cuando es la situación, o sea, de todo su pueblo, pues no puede como agarrarlos a todos y llevarlos a la cuarentena. Eso también, o sea, ha visto como
ha dejado ver un poco la incapacidad o la inconsistencia que ha habido en las leyes que han puesto, porque, por ejemplo, al principio eran 30 días de cuarentena, pero claro, o sea, tener a alguien 30 días en cuarentena en un hotel requiere que le tenés que dar 3 tiempos de comida, que tenés que estar pagando las instalaciones en las que se está quedando, y ahora lo han reducido a 15 días, que me parece a mí mucho más razonable, y también han llegado casos en los que solo los retienen para los días en los que les hacen la prueba, no sé, en un par de días tienen el resultado, y ya después que les da negativo, claro, los dejan ir. Entonces ni siquiera las leyes están siendo seguidas al pie de la letra, porque ya es insostenible. No, la verdad es que sí, o sea, hemos perdido más tiempo en circo políticos que en vez de buscar soluciones verdaderas, pues porque, como estamos diciendo, o sea, no podemos pasarnos todo el tiempo encerrados, pues ahí tiene que haber otras soluciones. Creo que lo primero que hay que cambiar es la mentalidad de las personas, que deben de entender que ya no va a haber un como antes. O sea, ya no, a partir de ahora es una nueva ciudad, nuevas rutinas, nueva cultura, ya no va a ser como antes. Y que a fuerza tenemos que mentalizarnos a eso, pues porque, como estábamos mencionando, o sea, va a haber otro pico, o sea, y después de ese pico no sabemos si va a haber un tercero. O sea, esto no es corto, ya vimos, va a ser largo. Otra parte importante que decía, que lo que vos estás mencionando mucho al inicio, era que la ciencia iba a ser un negocio, pero más que todo se enfocaba en los países que puedan superar mucho más fácil la crisis. Sí, y por ejemplo, otra solución que brindaban era el incremento del apoyo, era el apoyo local, el incrementar el comercio local. Eso disminuía incluso el tránsito, disminuía los costos de exportación, también generaba más empleos. Tendríamos que llegar a ser una nación que pueda mantenerse por sí sola, y eso solo se puede hacer mediante el consumo local. Cualquier país que pueda manejar ahorita la crisis, de cualquier manera, pero de manera sanitaria, va a ser de los primeros que van a lograr salir de la crisis económica, pues, porque vas a asegurar a la población. O sea, creo que es otro punto importante, es asegurar la salud de las personas. Nosotros como arquitectos tenemos que pensar casi siempre en cómo lo urbano va a afectar a la sociedad, pues. Y es donde nos movemos, donde nos producimos, donde hacemos prácticamente todo. Y es donde también hay que doblar esfuerzos. Todos los gobiernos tienen que doblar esfuerzos, la empresa privada, todos tienen que apoyar. Y es cómo se va a solventar los problemas de la movilidad, cómo se van a crear nuevos mecanismos de movilidad en espacios públicos, cómo se va a interactuar con las personas de aquí en adelante, qué medidas van a establecer, qué medidas nos van a regir nuestra vida urbana. Entonces, eso mismo que tú estás diciendo, yo lo escuché en una conversación de arquitectos, en donde una arquitecta urbanista estaba diciendo que, dado que era de varios los contagios que se habían dado, era a causa de los traslados que les había comentado, ella proponía que las ciudades ya no se centraran en una sola área metropolitana, sino que fuera policéntrica, o sea, que hubiera como un conjunto de ciudades autosustentables que funcionen de manera flexible, o sea, que estas ciudades se puedan adaptar y cuestiones así por el estilo, que las personas no tengan que emigrar de su pueblito, sino que lo desarrollen ahí. Sí, yo también creo que en cuanto a la vida urbana, las ciudades o los espacios que llevan la ventaja en esta época son los que tienen esa posibilidad de adaptarse al cambio, espacios resilientes, la creatividad con la que las personas aborden el problema, porque realmente estamos viendo ideas de todo tipo, las cuales se pueden implementar en espacio público, en hogares, en trabajo. La verdad es que, aparte de eso, de que sea una arquitectura flexible tanto en espacios exteriores como en lugares, por decir, públicos, o sea, que puedan tener una doble función, también tiene que adaptarse a la tecnología, porque quieras o no,
de lo que estábamos hablando antes del internet, o sea, ya es algo que es necesario, pues. Si tu trabajo ya requería de estar lejos, pues el internet, quiero o no, te acorta la distancia. Entonces también hay que buscar maneras de cómo introducir las nuevas tecnologías a la nueva arquitectura que se va a ir implementando, pues al final va a ser algo sumamente necesario. Nosotros ya lo vivimos ahorita con la educación, pues la educación se esperaba que esto de las tecnologías se diera a 10 años y lo estamos haciendo a 6 meses, o sea, un tiempo sumamente corto. O sea, es también de ver la manera en cómo se van a adaptar, no solo quizás nosotros en la arquitectura, sino en otros ámbitos, o sea, cómo hacer llegar a las personas que no tienen acceso a que lo tengan, pues como hablábamos mucho al principio, pues esto ya es casi que un derecho. Es cada vez más posible que entremos a una pandemia. O sea, es probable que lleguemos a tener otra pandemia, súper probable. O sea, todos estos cambios, todos estos protocolos que van a haber que seguir, no son cuestiones de solo por el momento, solo por 2 o 3 años, sino que es algo que se va a estar siguiendo continuamente. Va a ser un nuevo cambio de arquitectura, de movilidad, de diseño. Incluso se decía que dado a estos protocolos, incluso podía incentivar a los gobiernos digitales. O sea, podemos pensar un montón de trámites que se pueden hacer digitales ahora sin tener que estar yendo. No, yo estoy escuchando a una entrevista que le están haciendo al arquitecto español Luis Vidal, si no me equivoco es el nombre de él. Él decía que fuera de todo esto que estamos hablando nosotros, también había que implementar nuevos materiales, o sea, ya no vamos a tener materiales tan convencionales, sino materiales casi que antibacteriales, o sea, porque no sabemos, así como lo estás diciendo tú, qué otro virus vamos a tener, o sea, este es uno, después puede venir otro, pues, entonces hay que ver que no es solo para este virus en específico, sino que ver hacia el futuro y pensar, bueno, qué otras cosas pueden causarnos esos mismos, infecciones así como esto, ¿verdad? De gran progreso en un corto tiempo, o sea, entonces no solo vamos a tener que pensar en cómo nos vamos a movilizar de manera urbana, sino también cómo vas a adecuar ahora las casas, pues cómo vas a adecuar a las personas para que pueda convivir a eso. Y ya sabemos, por lo que hemos estado investigando, que gran parte, al menos de la población de El Salvador, vive en lugares demasiado pequeños, pues, o sea, eso es otra forma de ver cómo hay que influir la arquitectura. Van a haber cosas que se van a hacer nuevas, pero hay otras que vamos a tener que trabajar con lo que ya está existente. Tenemos que buscar eso que estamos diciendo, pues la flexibilidad, o sea, cómo hacemos que esto tenga otra función, o sea, que nos ayude a sobrevivir no tanto la salud, también lo económico, pues, o sea, en algún punto va a ser, bueno, voy a tener que hacer mi trabajo desde casa, cómo mi espacio se va a adaptar para que yo trabaje en casa. O sea, sí, tenés razón. Tenés razón que a veces se puede comenzar por cosas pequeñas. Tal vez muchas personas ni siquiera tenían un escritorio en su casa para trabajar y ahora les ha tocado pues comprar uno o adaptar un espacio que no es exactamente para trabajar en su casa, y son pequeños cambios a los que tal vez antes nadie pensaba, como que no necesito la oficina en mi casa, pero ahora sí. Sí, uno cree que estas decisiones van a ser para corto plazo, pero no, o sea, estamos modelando la ciudad con las decisiones que estamos tomando ahora.